Oye, hermano, lo que dice Juan y Pablo, a la carta que dejó a sus amados. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal en tinieblas se ha quedado. Si yo tuviera profecía en toda ciencia, si repartiera todas mis riquezas, si no tengo caridad, que es el don mejor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad. Si no tengo caridad, que es el don mejor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad. La caridad es sufrida y es benigna, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca dejará de ser, la profecía y la ciencia serán quitados. Si yo tuviera profecía y toda ciencia, si repartiera todas mis riquezas, tengo caridad, que es el don mejor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad. Y no tengo caridad, que es el don mejor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad. Y no tengo caridad, que es el don mejor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad. Vamos a hacer una lectura, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 4, del versículo 10 al versículo 17. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén. Amén. Oremos, amados hermanos. Padre eterno, amante y amoroso Padre celestial, en esta hermosa mañana tarde
te alabamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, porque solo tú la mereces, amado Dios. Padre, en este momento, Dios del cielo y de la tierra, ponemos en tus preciosas manos este culto, este servicio a ti, precioso Dios. Te rogamos, Padre, que lo tomes en tus preciosas manos, que tomes en tus manos a todos estos jóvenes, a todos mis hermanos quienes van a participar. Bendice al grupo de alabanza, Padre precioso. Gracias, Señor, por estos muchachos que se esfuerzan día con día, Padre, para ofrecerte su vida en alabanza, sobre todo su testimonio, Padre bendito. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Toma tu siervo, Padre, úngelo con el poder de tu Espíritu Santo. Úsalo, Padre precioso. Dale palabras de bendición, de vida eterna, y que lleguen, Señor bendito, a cada uno de mis hermanos, aquellos que están escuchando, que van a escuchar esta palabra, Padre bendito, y que, como dices, que tu palabra no vuelve al vacío, no vuelve vacía, Señor, trae su fruto. Te pedimos, Señor, que hagas tú lo que debas de hacer en cada uno de aquellos quienes escuchemos de tu bendita palabra. Dejamos en tus manos que tu Espíritu Santo, Dios bendito, dirija todo este momento, todo este tiempo que es de alabanza a ti, Padre amado. En el nombre poderoso y bendito de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, te lo rogamos, mi Señor, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, es tiempo de alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar estas alabanzas y esperamos en Dios que puedan gozarse también. Amén. Amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios.
Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, amén, y para siempre su misericordia. Poderoso es nuestro Dios. Llamaré mi gran Señor en todo tiempo, porque has sido tú mi Salvador. Yo te alabaré. Te llamaré mi gran Señor en todo tiempo, porque has sido tú mi Salvador. Yo te alabaré. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es Él. Te llamaré, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Te alabamos, Jesús. Yo te alabaré. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso es el Señor, que tú eres digno, digno de alabanza. Poderoso es poderoso es poderoso es Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso.
solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu, Señor, y que tu luz brille, sí, Señor, que tu gloria llene, que ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, sí, Señor, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Que el Señor derrame de su Espíritu sobre nuestras vidas, esté con nosotros y su gloria sea manifiesta en este lugar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tu mano es la que nos sostiene, tu mano es la que nos da vida, y porque podemos, Padre Celestial, estar en tu presencia, Señor. Gracias, mi Dios. Te pido, Padre, que seas tú el que se manifieste en tu palabra, que seas tú, Señor, el que obre en la vida de cada uno de nosotros y que tu gloria llene los hogares de mis hermanos, las vidas de mis hermanos, tu iglesia,
a toda tu iglesia, Señor. Te lo pedimos, mi Señor, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios de oportunidades es el sermón en este día. Y yo voy a invitar que busquemos el libro de Éxodo. Hoy tendré por aquí la Biblia físicamente, ¿verdad? Vamos a estar viendo este libro de Éxodo. Bueno, solamente hay algunos detallitos de algunos versículos. ¿Usted cree en ese Dios de oportunidades? Un Dios que se manifiesta, un Dios que conoce quiénes somos, pero aún así tiene misericordia de cada uno de nosotros. Por supuesto, debe haber un arrepentimiento, debe haber una búsqueda de Él. Debemos responder hacia ese llamado de nuestro Dios. Pero el tiempo de la gracia es ese tiempo en el que Dios nos permite poder ir a Él, acercarnos a Él, ¿verdad? No podemos hacer nada de esto si Él no es quien lo permite, ¿verdad? No podemos hacer por nuestras fuerzas, decir yo voy a buscar a Dios y solamente porque yo lo quiero hacer va a ser así, ¿verdad? No, Dios ya se anticipó, Dios ya nos buscó, Dios ya tiene un plan para nosotros. Es el Dios de esas oportunidades, ese Dios que tiene misericordia por cada uno de nosotros. Generalmente nosotros como seres humanos nos tendemos eso de irnos hacia un extremo, ¿verdad? Hacia un extremo generalmente negativo, lamentablemente, o nos vamos hacia el otro punto, decir, porque yo puedo, porque yo quiero, porque simplemente es mi decisión y no me importan los demás. ¿Y sabe qué? Que pues no están bien ninguna de los dos polos, ¿verdad? El decir yo no sirvo para nada, el decir yo no puedo hacer nada, como el decir no, es por mis fuerzas, es porque yo quiero, es porque yo soy capaz. Por supuesto, ¿verdad? Dios nos ha dado una capacidad a cada uno de nosotros. Por supuesto que nosotros tenemos que tomar decisiones en muchas cosas, pero el cristiano cree en esa manifestación de Dios, ¿verdad? Veamos el ejemplo de Moisés. Se leyó por ahí un pasaje, pero en el ejemplo de Moisés nosotros nos damos cuenta cómo es un hombre que puso muchos peros, ¿verdad? Para poder hacer algo, ¿verdad? Algo que es maravilloso, algo del cual nos damos cuenta que era un plan maravilloso para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, es importante Moisés en la historia de los judíos. Pero cuando vamos al capítulo 3 de Éxodo, en el verso 11, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cómo nos miramos nosotros mismos? En este versículo podemos ver que Moisés se sentía insignificante. Y saben, él, a pesar de haber crecido en un contexto egipcio, al conocer la realidad, pero él se sentía insignificante para hacer una labor. En el capítulo 4, verso 1, dice, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Moisés se sentía intrascendente. Él decía, no va a pasar nada conmigo. Pero además de eso, él dice que no lo van a escuchar, no van a creer en él, no sabe hablar, no se sentía ni siquiera elocuente, ¿verdad? En el capítulo 6, verso 12, dice Moisés, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará el faraón
siendo yo torpe de labio. Aquí vemos dos cosas. Él dice, yo no sé hablar, no tengo una manera buena de hablar, pero si no me escuchan, ni los mismos que están alrededor mío, ¿cómo van a escuchar los demás? Él se menosprecia, él dice, yo no voy a saber hablar. Ahí más adelante, el versículo 30, en el mismo capítulo 6, dice, y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír el faraón? Insistente, ¿verdad? No bastó con que le hubiera dicho una sola vez, no sé hablar, yo soy torpe de habla, yo soy tartamudo, yo no tengo capacidad. No tengo facilidad de palabras, me dice otra versión. En otra dice, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Soy tan torpe para hablar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido menospreciados para hacer algo? ¿Cuántas veces hemos dejado ir alguna oportunidad, verdad? Porque Dios nos las pone enfrente, de trabajo, de escolar, de la que sea, y decimos, no, es que yo no voy a poder hacerlo porque yo soy incapaz. Y cuando esto lo hacemos, después de estarle pidiendo a Dios, ábreme una puerta, Señor, dame un trabajo, Señor, sabe, nosotros mismos nos cerramos las puertas. El Salmo 139, si me acompaña por favor ahí, el Salmo 139, verso 16. Y hoy estamos aquí, ¿va? Con la Biblia física, ¿va? Dice el verso 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. Dios nos conoce tan bien que desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, Dios sabía cada una de las cosas que habrían de pasar en nuestras vidas. Dios sabía, ¿verdad?, nuestras capacidades. Dios sabía que nunca habría de pedirnos más allá o probarnos más allá de cosas que no podríamos soportar. Dios nos conocía aún desde antes de que nuestros ojos pudieran ver la luz de este mundo. Dios ya sabía quién éramos nosotros. Mi estimado hermano, cuando nos acercamos a Dios, inclusive a decirle, Señor, vengo a poner delante de ti mi necesidad, Dios ya conoce nuestra necesidad. Cuando nosotros vamos a llegar delante de Dios, Padre, vengo a poner delante de ti mi vida, Dios ya ha visto nuestro corazón, porque Él ya nos llamó. Cuando nosotros vamos y le decimos, Señor, perdóname porque yo te he fallado, Él ya está mirando la intención de nuestro corazón y sabe que era el momento en el que llegaríamos postrados ante Él. Él nos conoce desde antes. Decía un maestro mío, ¿verdad? Sin embargo, conocimiento de no es causa de, ¿verdad? Porque aunque Dios lo conoce, Dios está esperando que aprovechemos esa oportunidad que está poniendo delante de nosotros. Dios quiere obrar en nuestras vidas con bendición de lo alto. El capítulo 3 nos narra un diálogo muy interesante entre Moisés y Dios. Quizás solo podemos ver esta relación como la vemos en Moisés, solamente también la podemos ver así de cercana con Abraham, ¿no? Hay otros profetas, Elías, que hablaban, parecía que estuvieran hablando con Dios así en persona, pero es muy marcada la manera en que Abraham, en que Moisés
se manifestaba, ¿no?, su manera de hablar con Dios. Pero en Moisés todavía vemos algo más específico, porque se acuerda del diálogo allá de Abraham, no, Señor, si hubieran 20 y si hubieran 15 y si hubieran 10, como que él está ahí viendo a ver hasta dónde puede llegar, es como si lo tuviera ahí enfrente. Pero también vemos a un Moisés que parece ser que Dios está siendo muy claro con él, y él dice, Señor, pero yo no puedo, Señor, pero yo no soy capaz, Señor, pero no creo, yo creo que tú te equivocaste al elegirme a mí. También vemos a Moisés discutiendo con Dios, ¿verdad? Entonces, esa manera de hablar es bastante interesante. El plan que Dios le había revelado incluía la presencia de Dios, por supuesto. Cuando Dios nos llama a hacer algo, Él va a estar con nosotros. Porque Él no nos llamó para hacer algo y abandonarnos, ¿verdad? No creemos en ese tipo de Dios. Creemos en un Dios que está con su pueblo, que está con nosotros. Sin embargo, yo veo también en el ejemplo de Moisés una manera en que nosotros podemos identificarnos. Y cómo nosotros podemos ver que en ocasiones dudamos de lo que está alrededor de nosotros, dudamos de que podamos lograr algo, dudamos de que el Señor nos haya abierto la puerta en algo y decir, ¿será que sí va a ser así? Y Dios así lo está haciendo. Dudamos que Dios nos pueda llamar para hacer algo maravilloso en nuestra familia, ser el primero en nuestra familia que haga algo diferente, ser llamados en algo dentro de la iglesia, ser llamados en algo dentro de nuestro trabajo. Le hemos pedido a Dios, Señor, te pido, Señor, que me prosperes en mi trabajo, que te manifiestes en el lugar donde yo estudio. Y cuando Dios abre alguna puerta, dudamos de que verdaderamente nosotros seamos para eso. Sin embargo, creemos en ese Dios de oportunidades. Cuando nosotros vemos, antes de ir a toda esa parte específica que tenemos que ir y entender esa voz de Dios, vemos algo interesante en el llamamiento de Moisés, que es el capítulo 3, leímos solamente una parte, ¿no? Cuando ese clamor de Dios había llegado adelante, ese clamor del pueblo, el clamor del pueblo de Israel había llegado delante de Dios. Moisés está en aquella zarza y ahí vemos que hay un Moisés que está sensible a la voz de Dios. En el verso 2, cuando vemos, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Puso atención y dijo, hay algo que está sucediendo ahí, hay algo que se está manifestando, y parece ser que algo se activó en el corazón de Moisés y fue sensible a la voz de Dios en ese momento. Pero a veces quizás somos sensibles solamente a la voz de Dios para tener un momento con Dios, ¿verdad? Para decir, tuve una experiencia maravillosa con Dios. Pero cuando tenemos una experiencia con Dios, cuando tenemos un momento tan maravilloso con Dios, es porque también Dios tiene algo para nosotros. Es también porque Dios quiere encomendarnos algo. Es porque Dios se está manifestando en un momento especial para nuestras vidas. Y no debemos menospreciar eso, ¿verdad? Moisés dijo, voy a ir a ver qué está sucediendo ahí, y él todavía parece ser que va con mucho ánimo y con muchas ganas. En el verso 4 dice
viendo Jehová que él lo iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Parece ser que la historia va muy bien ahí, ¿verdad? Vemos a un Moisés dispuesto, vemos a un Moisés sensible a la voz de Dios, vemos a un Moisés que dice: Señor, aquí estoy. Luego viene aquel pasaje que todos conocemos cuando dice: no te acerques tanto, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Y Moisés hace caso a la demanda de Dios. Pero cuando viene el momento de lo que Dios le va a encomendar a Moisés, Moisés dice: Señor, eso es mucho, yo estoy bien aquí en ese lugar, yo no quiero regresar allá de donde tú me sacaste, de aquel lugar donde me corrieron, de aquel lugar donde fue algo amargo para mi vida. ¿Para qué voy a regresar allá? Y entonces vienen los pretextos de Moisés, ¿no? ¿Sabe? Dios nos saca de algún lugar para no volver allá. Pero ¿sabe para qué nos saca? ¿Para qué no quiere que volvamos allá? Para no hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Pero si tenemos que regresar allá para hablarle a alguien de que Dios lo puede sacar de eso, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. El pasado de Moisés no era un pasado bueno. Era un pasado difícil. ¿Sabe? Dentro de las genealogías de Jesucristo hay diversos tipos de genealogías. Diversos tipos de personas, perdón. Y dentro de ese tipo de personas ahí está Rahab, que la conocemos como la ramera, pero hay un personaje del cual también a veces no se habla mucho, ¿eh? Y es Tamar. Y esta mujer tuvo un hijo que se llamó Fares. Y este hijo no era aquel del cual podrían sentirse tan orgullosos. Judá, cuando él nace su primer hijo y lo ve crecer, se casa con ella, ¿verdad? Pero su hijo muere y de acuerdo a las leyes judías, ¿verdad? Y todo lo que pasaba ahí, le dijo a su siguiente hijo, que era Onán, le dijo, hazle descendencia a tu hermano, ¿verdad? Y eso era parte de la costumbre. Sin embargo, Onán no obedece correctamente a lo que también Dios estaba poniendo en su corazón. Acuérdense que había una promesa, ¿verdad? Para la casa de Abraham, ¿verdad? Y estamos hablando de Judá, ¿verdad? Y también muere Onán, porque no es obediente. Y ya no tenía hijos grandes, Judá. Y le dice, vete a tu casa. Allá con tu padre, ve ese tiempo vive tu viudez, ¿verdad? Pero la viudez en una mujer en esos tiempos era lo peor del mundo. Era la derrota, era la frustración, era el ser mal visto. Y hay una historia difícil ahí, porque después el hijo que tiene esta mujer es hijo del mismo Judá, ¿verdad? Pero cuando él muere su esposa de Judá y se mete con la que era su nuera, ¿verdad? Él no quiere reconocer a su hijo, a Fares. Y Tamar dice, tú tienes una responsabilidad. Hermanos, esta historia es una historia difícil, ¿verdad? Que se narra en el libro de Génesis. Pero ¿sabe qué? Esta mujer está en el linaje de Jesús. Y usted va a decir, ¿por qué está en ese linaje? Porque Jesús después, cuando anduvo en medio de todos, Él dijo, yo he venido a buscar
y a salvar lo que se había perdido. Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es el Dios de gracia. Esa mujer en ese lugar es una mujer que estamos hablando en un tiempo donde no tenía derechos verdaderamente una mujer para nada. Era una sociedad, ¿verdad?, machista, porque esa es la verdad, ¿verdad? Esa era una sociedad que ponía en un segundo lugar, ¿verdad? Dios no lo hacía así. Y en medio de un lugar así, entonces surge una verdadera mujer que exige los derechos que de parte de Dios eran los que le correspondían. Y Dios tiene misericordia de esta mujer. Entonces regresamos a la historia de Moisés. Y cuando regresamos a la historia de Moisés, nosotros vemos a un Moisés que va sensible, va seguro, va confiado. Perdón, es Dios el que me está hablando. Pero cuando Dios le encomienda algo, dice: Señor, yo no voy a poder. Señor, yo no sé hacerlo. Señor, yo no soy capaz. Y a mí me gustaba mucho recordarlo con la historia de Judá y de su nuera, porque me gusta pensar cómo en aquel momento, cuando Judá estaba ahí con aquel lugar, el que tenía que poner, el que tenía que demostrar que Dios era un Dios misericordioso, era él, y no lo fue. Sin embargo, Dios, que está por encima de todo, sí tuvo misericordia. Sí tuvo misericordia. Es decir, regresemos otra vez a la historia de Moisés y decir, es como si Dios hubiera dicho: bueno, está bien, Moisés, no sé para qué me acerqué contigo, allá quédate. Pero Dios quiere que sea Moisés el que vaya y rescate a su pueblo de Egipto. ¿Se da cuenta cómo vemos a un Dios de oportunidades? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando decimos esta máxima bíblica, ¿verdad?, estamos hablando del Dios de la gracia, del Dios de la misericordia. Pero ¿sabes qué, hermano? La pregunta es: ¿por qué nos empeñamos en decirle no a Dios? ¿Por qué nos empeñamos en decirle no a Dios? Necesitamos responderle a Dios, estimado hermano. Necesitamos ponernos delante de Dios. Necesitamos decirle: Señor, perdónanos. Y si bien, aunque el pasado de Moisés era el pasado de un asesino, Dios conocía eso. Dios sabía eso. ¿Por qué tenía que cuestionarle él eso a Dios? Moisés le dice: Señor, mi boca no es la mejor para hablar, ¿verdad? Dice el verso 10 del capítulo 4 de Éxodo: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y la respuesta de Dios es fantástica, porque dice el verso 11: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Quién hizo al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¿No soy yo? Nosotros podríamos decir: no entiendo por qué Dios le está dando explicaciones a Moisés, pero lo que yo veo ahí es la misericordia de Dios. No solo para con Moisés, dándole la oportunidad a Moisés de ser parte de ese plan de Dios, sino viendo más allá la misericordia para con el pueblo de Israel. Y Dios tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de tu familia, de tus hijos, de tus nietos. ¿Por qué nos empeñamos en decirle no
a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le ponemos pretextos a Dios para decirle, Señor, no puedo en este momento hacerte caso? No puedo escucharte en este momento. Mire, si usted dijéramos, pues ya, yo creo que es suficiente esto que está sucediendo ahí. Mire lo que dice el verso 13. Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Déjeme leerlo en otra versión. Dice, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Pretexto tras pretexto tras pretexto. Parece ser que Dios se está enojando ahí con Moisés. Parece ser que ahí le está diciendo, Señor, hay mejores personas que yo. Recuerda que es Dios el que llama. Recuerda que es Dios el que da el plan. Recuerda que es Dios el que da propósito a tu vida. No pelees con Dios. No pelees con Dios. Obedece a Dios. Si Él abre una puerta, no hay algo que pueda cerrarlo. Él es Dios. Él es el que se manifiesta. Y cuando nosotros vemos en este pasaje, vemos a un Moisés que cuestiona y que cuestiona y que cuestiona. Al final le dice, mira, no vas a hablar tú, va a hablar tu hermano. Es impresionante, ¿no? Y volviendo a los ejemplos que he estado mencionando, es como pensar allá como cuando a Abraham, ¿verdad? Abraham le dice a Dios, oye, Señor, ¿y si hay 15? Ay, yo me imagino a Abraham diciendo, yo sé cuántos son la familia que yo quiero rescatar allá. Pero le voy a ir probando a ver qué, hasta dónde Dios me dice que es posible salvar. Y le dice, si son 10, la misericordia de Dios es grande, hermano. Es maravilloso. Dios rescata a la familia, a su sobrino, ¿verdad? Lot, y a su familia. Lo hace porque Dios es el Dios de misericordia. Pero ¿por qué negarnos a recibir la misericordia de Dios? ¿Sabes? Una cosa maravillosa de cuando tú ves a los niños, los que tenemos la bendición de tener a nuestros niños, y yo veo cada vez, bendito Dios, que mis hijas van creciendo, pero recuerdo cuando eran más pequeñas, ¿verdad? Y sobre todo la más pequeña, que es la más inquieta, ¿verdad? Que va y se avienta. Y recuerdo que cuando estábamos en una casa donde había escalones, y yo le digo a Kenia, iba subiendo, no muy alto, ¿verdad? Le digo, Kenia, aviéntate. Y Kenia se aventó. Por acá, más o menos de altura, ¿no? Ella dijo, yo no lo pienso, ay, me voy. Y yo la agarré, ¿no? Ella confió en que yo la pudiera agarrar. Nos falta tanto para tener la fe de un niño. Luego nosotros somos los que dañamos los adultos, ¿verdad? Dañamos esa confianza tan maravillosa que los niños, ¿verdad? Tienen, ¿verdad? A veces le podemos decir a un niño, mira, si haces esto, te voy a comprar esto, ¿verdad? Y si no lo cumples, el niño cada vez va poniendo rayitas allí en su corazón, ¿verdad? Pero ¿sabes que la fe sencilla, la confianza sencilla de un niño debería ser el ejemplo de fe que nosotros debemos tener en Dios? Que Dios nos diga, hazlo,
y tú digas, sí Señor, yo lo hago. Que Dios te diga, ten confianza, ve adelante, yo estoy contigo. Y nosotros, gracias Señor por ir conmigo. Pero el sermón de este día no va hablando precisamente en eso, de esa manera en que nosotros respondemos, o deberíamos responder, sino está en el ejemplo de un hombre que le dijo, mira, hay una zarza, voy a ir para allá. Y escucha la voz de Dios y dice, Señor, aquí estoy, heme aquí. Y cuando Dios dice, heme aquí, a ver, tengo esta encomienda para ti. Y Moisés le dice, ¿qué crees, Señor? Como si le fuera a explicar qué es lo que Dios no sabe, ¿no? Yo no soy capaz de hacerlo. Yo no puedo hablar. Se me dificulta a mí. ¿Qué le has estado pidiendo a Dios, hermano? Hermano. ¿Y cuántas veces tú, después de pedirle a Dios, no estás atento a lo que Dios ya está abriendo delante de ti? Amado hermano, Dios de misericordia, Dios de las oportunidades. Escucha a Dios, aférrate en Dios, agárrate de Dios y ve adelante. El Señor va contigo. Padre Celestial, ¿cuántas veces tenemos dudas de dar un paso al frente? A veces las preguntas pueden ser, ¿será que yo pudiera ser un buen padre, una buena madre? ¿Será que yo podré ser un buen esposo o una buena esposa? ¿Será que tal vez más allá alguien que puede estar recibiendo el llamado de parte de Dios y diga, Señor, ¿será que yo puedo responder a ese llamado? Pero tú ya miraste más allá de todo. Y si eres tú el que está abriendo esa puerta, Señor, no habrá nada que pueda cerrar esa puerta, Señor. Y nuestra negativa, Señor, lo único que está mostrando, Padre, es nuestra falta de fe y confianza hacia ti. Ayúdanos a confiar en ti, Padre Celestial. Cuando nosotros vemos más allá en la historia de Moisés, nos damos cuenta que Dios estuvo con Moisés. Dios estuvo con Moisés cuando fue y habló con el faraón. Dios estuvo con Moisés cuando salió con el pueblo de Egipto. Dios estuvo con Moisés en medio del desierto y un pueblo que no le quería escuchar. Dios estuvo con Moisés. Padre Celestial, tenemos que creer que tú estás con nosotros. Tú estás con tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener confianza en el Dios de las oportunidades. Ese Dios que se manifiesta. Ese Dios que responde. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amado hermano, la semana pasada pusimos al final del video un número de cuenta. No lo habíamos hecho, habíamos hecho en todo ese tiempo de pandemia. Damos gracias a Dios porque Dios ha respaldado su iglesia y ha respaldado su obra de muchas maneras. Y le queremos invitar a que forme parte de esto. Hay situaciones que ya están apretando en mucho a la iglesia en el aspecto financiero, y yo le invito a que forme parte de esto que somos como iglesia. Tenemos una necesidad por ahí, ¿verdad? En cuanto a equipo de sonido,
y también le invitamos a que nos apoye, nos ayude, ¿verdad? ¿Cómo lo podrá hacer? Estaremos dando la información a través del grupo de WhatsApp y le animamos a que forme parte de todo esto. Gracias, hermano, por su apoyo. Gracias por estar viendo las transmisiones y gracias, hermano, por seguir siendo iglesia ahí donde usted está. Que el Señor le bendiga. Dios le guarde. Hasta luego. Damos gracias a nuestro Señor en este día por el festejo del Día del Pastor. Estamos agradecidos con nuestro Dios porque nos ha enviado aquí a nuestra congregación y nos sentimos contentos de estar con Él, de tenerle a Él, a su esposa, a su familia. Y pues queremos entonar esta alabanza. Esperemos que sea del agrado de nuestro Dios y estamos gozosos. Aleluya. Y vamos a entonarlo. Amén. Misionero de amor, cumplir tu misión, tú que anuncias la paz en lejana región, a los campos que van a sonar tu voz. Que mi Cristo te guarde y te sostenga fiel hasta volvernos a ver. Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que publica la paz, del que alegre nuevas trae, del que anuncia salud, del que trae nuevas de bien, del que dice a Sión, Dios para siempre reinará por los siglos. Amén. Misionero que va a los campos de la